Pues ahora vamos a pasar a leer la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, ¿eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer? Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos, aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo: ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Además, Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres en Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ib'ar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos, y vendréis a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir al campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Bien, pues llegó al final el día que seguramente tanto había anhelado David. Desde que había sido ungido por Samuel, y lo habíamos visto en el primer libro, hasta este día, pues había ocurrido mucho. Habían pasado ya muchos años, ¿no? Como se suele decir, había llovido mucho y mucha agua había pasado por debajo del puente. Y así pues había habido muchas vicisitudes
que es también lo que hemos estado viendo, ¿no? Capítulo tras capítulos, en 1 y en 2 Samuel, como pues el Señor le abrió paso hasta llegar a la corte del rey, hasta Saúl, e incluso emparentar con él. Después de la derrota del filisteo, de Goliat, como también pues hubo esos problemas con Saúl, como se volvió Saúl su enemigo y empezó a perseguirlo hasta que pues el Señor pues sí, por una parte también juzgó a David y juzgó a Saúl, perdón, ¿no? A favor de David, vindicó a David, mejor dicho, y entonces pues Saúl desapareció, pero no desaparecieron entonces los problemas para David, porque entonces fue su hijo Is-Boset el que reclamó el trono para sí, como, por la instigación de Abner. Y bueno, pues al final, como hemos visto ya las últimas 2 semanas, pues primero uno, después el otro, primero Abner, después Is-Boset, todos los enemigos de David en el interior se fueron pues desapareciendo, ¿no? Todos los enemigos de él fueron puestos metafóricamente bajo el estrado de sus pies, se lo sometieron. Y en esto vemos también pues David como figura, como tipo de Cristo, el cual pues también ha sido declarado Dios, Señor por Dios, ¿no? El Salmo 2. Y aquí yo publicaré el decreto, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿no? Pero no todos lo reconocen. Y hay muchos enemigos que se levantan. Están los reyes y los príncipes que consultan unidos, como dice en el Salmo número 2. Bueno, pues sabemos esto y tenemos esta certeza que nos da la palabra de Dios, que el Señor está poniendo a todos los enemigos del Señor Jesús bajo el estrado de sus pies. Entonces, este es un pasaje que nos hace pensar en otros pasajes de la palabra de Dios, principalmente de los Salmos. Y principalmente estoy pensando en el Salmo 18, el Salmo que expresa la gratitud de David por todas las obras que el Señor pues le hizo. Y en ello pues está diciendo que el Señor sometió debajo de él a todos sus enemigos, comenzando por lo tanto por los del interior, los enemigos de casa. Bien, pues entonces vemos que él de esta manera llega a ser rey. Vemos que es el momento, por lo tanto, de ser reconocido como rey, de ser reconocido públicamente, que él era del Señor y que el Señor era quien lo había designado como Dios, designado como Señor, como rey en Israel. Y era una cosa que ellos ya sabían, pero que se habían resistido, pero ahora ya vencen toda resistencia y vienen a David. Y es lo que leemos en los 2 primeros versículos, como vienen todas las tribus de Israel a David en Hebrón. Primeramente solamente lo hicieron la suya propia, la tribu de Judá, pero bueno, pues también por medio de la rivalidad que había entre las 10 tribus, Efraín, Judá. Bueno, para todo esto ya tenemos que retrotraernos a la historia de Jacob y de sus hijos. Bueno, pues entonces, de Judá y José, que son José, la figura de José, el padre de Efraín y Manasés. Bueno, pues entonces vemos que está hablando aquí de las tribus que vienen a David en Hebrón y pues reconocen que realmente él había sido designado incluso por Dios. Dice que cuando Saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Esto es un hecho, ¿no?, que ellos mismos lo habían visto. Él estaba dirigiendo los ejércitos y el Señor pues le daba las victorias, pero además dice
Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Esa resistencia se hacía aún sabiendo esto, pero al final pues se tienen que rendir a la evidencia. Nadie puede resistirse en contra del Señor y le va a salir bien las cosas, le va a salir bien, por así decirlo, la jugada, como se suele decir, ¿no? Nadie pues se resiste obstinadamente a Dios y va a conseguir algo. Entonces lo mejor es dejar la resistencia y someterse al Señor cuanto antes, porque es una pérdida de tiempo, porque nada se consigue en ello. Y por otra parte, pues vemos también que lo que le dicen, ¿no? Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo, tú serás príncipe sobre Israel. Aquí tenemos esta figura, ¿no?, que aparece en la literatura, es decir, cuando leemos el Antiguo Testamento, entonces encontramos esta manera de expresarse por medio de paralelos, es decir, que están estas dos frases, tú apacentarás a mi pueblo Israel, en paralelo a tú serás príncipe sobre Israel. Tú apacentarás, tú serás príncipe. Y son dos ideas, vemos, que están muy relacionadas. Tú apacentarás, es decir, tú serás pastor. Y eso está enfrente a la idea de tú serás príncipe. Entonces vemos que está diciendo tú serás rey, entonces serás pastor. Y bien, pues entonces esto es una idea que nos encontramos, claro, en la Escritura, que el rey en Israel es también pastor. Los reyes, decían de ellos en el Antiguo Testamento, eran pastores y apacentaban al pueblo y guiaban al pueblo. Y esto lo encontramos pues en distintos lugares pues de la Escritura. Por encontrar un ejemplo, digamos, negativo, lo encontraríamos en Primera de Reyes, el capítulo 22, está hablando del rey Acab, y es la profecía de Miqueas, cuando está, pues, Micaías, cuando está Acab juntamente con Josafat, y quieren, pues, combatir a Ramot de Galad. Bien, pues entonces vemos la profecía del profeta, dice en el capítulo 22, versículo 17, entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas que no tienen pastor. Es decir, está hablando de esa profecía de que iba a acabar la vida de Acab. Acab iba a morir. Entonces son ovejas que no tienen pastor. Por cierto, que esta es también una cita en el Nuevo Testamento, cuando Jesús ve a las multitudes al final del capítulo 9 de Mateo, y se sintió compasión de ellas porque eran como ovejas desfallecidas que no tenían pastor. También, pues, en cuanto a David, lo leemos en Salmo 78. Él era también el pastor de Israel. Salmo 78, versículos 71 y 72. Está hablando de David, en el versículo 70, eligió a David su siervo, detrás las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Y esto, por lo tanto, nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Rey, Él como nuestro mediador, Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro Rey. Entonces, en su oficio de Rey, ¿Él qué hace? Él nos apacienta. En su oficio de Rey, ¿Él qué hace? Él nos guía a, como hemos cantado en el Salmo 23, a lugares de reposo, a lugares donde hay abundantes aguas. Él nos guía, Él, pues, como nuestro Rey, su cara y su callado nos infunden aliento. Él, como nuestro Rey, nos defiende de todo peligro. Si vienen lobos, pues Él sale a nuestra defensa. Él, como nuestro Rey, nuestro pastor, si alguna oveja se pierde,
deja los 99 a buscar a la perdida. Él es nuestro pastor y Él es nuestro rey. Y aquí pues encontramos todo esto en la figura de David, su siervo. Bien, pues entonces, por darle un título a este capítulo, pues podemos ver en él que es la confirmación de David como rey en Israel. Es la confirmación. Como hemos visto, Dios lo había dicho ya a David. Él había sido ungido. Y el Señor, pues, había ido, pues, sí, prosperando a David, pero él había encontrado grandes dificultades en el pueblo, y hasta entonces no había podido ser. Pero ahora es cuando vino el momento de que todo el mundo se rindiese a la evidencia. Fijémonos una cosa, que es también algo importante. Hemos leído en Salmo 78, versículos 71 y 72, que Dios trajo a David detrás las paridas. ¿Qué hacía David anteriormente? ¿Qué era? Pastor de ovejas físicas, ¿no? Y ahora pues va a ser pastor de su pueblo, que los va a guiar. Entonces vemos que, sin duda, el Señor había estado preparando durante años a David para una gran tarea, el ser rey en Israel, para una gran tarea, el ser el pastor de su pueblo, por una tarea, pues, digamos, triste y anodina, ¿no? Que era, pues, el ser el que pastoreaba las ovejas de su padre cuando los 6 otros hermanos estaban en la casa de su padre. Y bueno, pues entonces vemos que el Señor lo estaba preparando de esta manera. De igual manera que estuvo preparando, sin duda, pues a Moisés para la gran obra que tuvo que hacer por los 40 años que estuvo también, pues siendo pastor de las ovejas de su suegro Jetro en la península del Sinaí. Y después, por cierto, iba a estar otros 40 años también guiando a su pueblo. Así, por lo tanto, vemos que el Señor pues nos prepara para las obras que Él quiere que hagamos. Nos prepara a lo mejor para obras de tipo espiritual, se nos llama a su servicio. Nos prepara también por medio de nuestras capacidades o dones o talentos naturales. No hay que despreciarlo. No hay que despreciar pues una buena formación. No hay que desechar pues unos buenos estudios, una buena preparación, porque esto puede ser, digamos, la base por la cual Dios pueda después servirse a nosotros. De igual manera que Moisés, él fue instruido en todas las letras, toda la sabiduría de Egipto, y él pudo ser de esa manera el legislador de Israel. De la misma manera que Daniel, que fue también instruido en toda la sabiduría de Babilonia, y de esa manera pues él también pues pudo servir en un momento importante de la historia del pueblo, de la nación de Israel. Bien, pues entonces esto es, por una parte, el Señor confirmó, pues sí, esa preparación que le había dado durante su vida, pero también vemos que estaba confirmando esto por los demás. Son los demás que ahora dicen: sí, tú habías sido declarado por Dios. Dios te había designado como rey. Te lo dijo a ti, pues tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe por Israel. Y entonces vemos, él tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Él no era, pues no era un niño, pero tampoco era muy mayor. Una edad, pues sí, muy conveniente, ¿verdad?, para estar gobernando largo tiempo en Israel. Y de esa manera, el que viniese toda la gente, bueno, pues eso a él le confirmó que eso había sido. En el versículo 12 leemos: y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Entonces vemos que, bueno, por si hubiera alguna duda, ¿no?
o por si la tuviese todavía alguna vez David, si en medio de tanta dificultad y tanto problema uno tras otro que le viene, pues él dijera, ¿será realmente cierto? ¿No lo habré soñado yo? ¿Cómo es posible de que eso vaya a ser así? Y fíjate cómo van las cosas. Bueno, pues ahora entendió que eso que había recibido de parte del Señor a través de Samuel, ese llamamiento personal que él había recibido, ya no era una cosa subjetiva, ya no era una cosa relativa, ya no era una cosa, bueno, pues que no se sabe bien si va a ser así, sino que el Señor la confirmó. Y esto podemos ver aquí también paralelos, ¿no? Tomando también la idea del servicio a Dios, del ministerio, del llamamiento a Dios. El Señor llama a su servicio a la gente, ¿verdad? Él llama, salvando las distancias en cuanto a David y Samuel, ¿no? Porque David después fue ungido por Samuel, difícilmente nosotros lo vayamos a hacer por una revelación extraordinaria que otro vaya a recibir, pero digamos un sentimiento interior. Cuando el Señor llama a servirlo en el ministerio, o nos puede llamar también a otras áreas de la vida, ¿verdad? Pero pongamos en esto, ¿no? Él nos llama al ministerio, nos pone una vocación, nos pone un deseo, nos pone un estar pensando en ello y querernos pues dedicar a ello, ¿no? Es lo que se llama normalmente como el llamamiento interno al ministerio. Y eso es fundamental. Eso es fundamental para que uno sea pastor. Que uno se sienta llamado por Dios. Que Dios lo llame a uno. Porque entonces, si uno es pastor, no es porque uno lo ha puesto ahí. Sí, lo pondrán de alguna manera, pero realmente lo ha recibido de Dios. Dios se lo ha dado, ¿no? Pero fijémonos la sabiduría que hay aquí, porque no basta solo con que uno diga que está llamado, sino que los demás lo tienen que ver también así. ¿Cómo lo verán? Pues lo verán si tiene él las capacidades naturales y sobre todo espirituales que marca la palabra de Dios, si lo ven con la actitud de vida adecuada, si ven su transcurso, si ven su testimonio, entonces otros pastores, otros siervos, el mismo pueblo dirán, sí, amén, reconocemos que ha sido llamado por Dios. Las dos cosas son importantes, fundamentales. El llamamiento interior que sentimos de Dios, por un lado, pero también después está que eso ha de ser confirmado. ¿Por qué? Porque si no, bastaría con que uno dijera, no, es que yo soy llamado por Dios y ya está, ¿no? Y podría ser entonces cualquiera, ¿no? Uno podría estar engañándose, u otros, todavía peor, estarían engañando a los demás, ¿no? Diciendo que son engañados, perdón, que son llamados sin haberlo sido. Entonces, lo uno y lo otro son necesarios, y aquí lo encontramos. Pues ese llamamiento o esa designación de Dios a David como rey, pero después todo el pueblo lo tiene que reconocer, que es lo que ha hecho. Por otra parte, si el Señor nos ha llamado para algo, al final se cumple. Es decir, al final la gente lo va a reconocer. Al final se va a imponer, por así decirlo, por su propio peso. Al final, se va a imponer por su autoridad. No es algo que dependa, por lo tanto, de los hombres, sino del Señor. Está, por lo tanto, la confirmación de David como rey, en ese sentido. La confirmación de David también, por las circunstancias delante de él. Un rey necesita una capital, ¿verdad? Un rey necesita un lugar donde sentarse y donde estar tranquilo para gobernar. El rey, entonces, teniendo esa capital, podrá tener su casa o su palacio, ¿no? O su sede de justicia, donde él se sienta en el trono a gobernar. Entonces, eso es necesario para un rey, ¿verdad? Bueno, pues el Señor confirma a David también en este sentido, porque puede tomar la fortaleza de Sion, es decir, de Jerusalén,
que estaba en manos de los jebuseos, y el Señor pues le dio la victoria. Está pues esa bravuconada de los jebuseos que dicen: tú no entrarás aquí, hasta los cojos, hasta los ciegos te van a echar a... Bueno, pues vemos aquí la arrogancia que mal le salió a los jebuseos. Como siempre, la arrogancia no tiene buen fin. Bien, pues entonces David, dice el versículo 9, tomó la fortaleza, le puso por nombre Ciudad de David, edificó alrededor de ese muro hasta dentro, y allí él pudo entonces tener la capital, su sede, y poder entonces ejercer ese ministerio como rey. La capital. Bueno, pues no creo que sea tampoco mucho espiritualizar, pero también necesitamos nosotros, no quiero decir que seamos nosotros reyes, pero algo parecido, tener nuestra capital, tener nuestra sede, tener nuestra fortaleza, nuestra ciudad de David, ¿verdad? Es decir, necesitamos estabilidad en la vida, necesitamos cierta tranquilidad, ¿no? Esto es algo que cuando uno es joven, pues uno tiene la gana de un poco de, pues eso, de comerse el mundo, ¿no? Y a veces hasta casi lo consigue. Pero cuando uno llega a cierta edad, pues entonces es la idea de, comillas, estabilizarse, un lugar donde tener la familia, educar a los hijos. En todo caso necesitamos la paz en nuestros hogares, en nuestra vida, y esa paz es también un sinónimo de la bendición de Dios. El concepto de la paz en la Biblia, el concepto de la paz en el Antiguo Testamento es sobre todo que estamos pues en paz, estamos pues con tranquilidad, estamos pues sin temor de mal, estamos pues con seguridad, no una seguridad carnal, no una presunción, pero esa seguridad que nos da el Señor, ¿no? De ver en nuestra casa y no nos falta nada, de no ser turbado por turbación repentina, ni por malas noticias, sino habitar, como dice también el Salmo, habitar seguro como un león. Y esa es la seguridad que nos da el Señor, la estabilidad, la paz, pues, que nos da el Señor. Entonces, esto es también la confirmación de ese llamamiento de David. Como confirmación del llamamiento de David fue, por otra parte, ese reconocimiento que recibió por parte de los demás. Hemos hablado de Israel, ahora por otra parte, proveniente del exterior. Está hablando aquí de Hiram, rey de Tiro, esa ciudad pues costera, y de la actual Palestina. Bueno, pues entonces, o Líbano, no sé. En todo caso, es Hiram, rey de Tiro, que envió embajadores a David con presentes, con madera de cedro, carpinteros, etc., anticipando ya lo que él haría también en la persona de su hijo Salomón, cuando Salomón pues se propuso construir el templo, la casa para el Señor. Pues así él, bueno, pues también lo hizo con su padre, con David. Y como decíamos, de esa manera David entendió, versículo 12, que Dios lo había establecido, que Dios lo había declarado rey. Por lo tanto, pues vemos así, se confirmó también el reinado de David. Y por último, hemos de ver también la confirmación del Señor en la victoria que tuvo frente a ese nuevo y último ataque de opositores, de contrarios, de enemigos, en este caso los filisteos, a los cuales él pues, se había pasado, ¿no?, para salvar el pellejo, a los cuales él había, sí, engañado, ¿no?, diciendo que estaba de su parte, que iba a guerrear contra su propio pueblo. Y bueno, pues ahora al enterarse que ahí está David, y que no solo eso, sino que encima va y es el rey, pues ahora, bueno, pues quieren tomar represalias, o quieren impedir que él gobierne, pero nada pueden con él, no pueden contrarrestar la voluntad del Señor. Y bien, pues entonces vemos aquí una vez más cómo David busca al Señor para hacer frente a este problema, para hacer frente a esta oposición. Pues consulta David a Jehová, versículo 19, diciendo: iré contra los filisteos, lo entregarás en mis manos. Entonces vemos, antes de tomar iniciativa propia, él consulta al Señor. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces llegó David y los quebrantó en un momento, de una manera impetuosa. En el versículo 20 está hablando de Baal Peracim, Señor que quebranta, porque vemos aquí fue como
una corriente impetuosa. Bueno, pues eso fue la primera vez. Los filisteos volvieron a la carga. ¿Y qué hizo de nuevo David? Consultó de nuevo al Señor. No, pues, se apoyó en sus propias capacidades, como cuando él decidió pasarse a los filisteos, ¿nos acordamos? Él tampoco se apoyó en experiencias pasadas, la anterior vez que consultó a Dios diciendo, ¿tendré que subir, sí o no? Dijo, sí, sube porque te lo entrego en tu mano. Y entonces fue, como fue en Baal Perazim, como una corriente tempestuosa, sino que lo volvió a consultar. Era una nueva situación, era una nueva circunstancia y que tenía que buscar la dirección del Señor para esa circunstancia, no para las anteriores, no para las futuras, sino para esa. Y entonces vemos, la respuesta del Señor fue distinta. Vemos, consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás frente a ellos como enfrente de las palsaneras. Y eso sería también, además, los tenía que ir a atacar, ¿cuándo? Cuando escuchase el ruido de marcha por las copas de las palsaneras, el ruido del viento por la copa de los árboles. Algo que no creo que haya sido la primera vez que haya visto David, ¿verdad? El viento habrá pasado movido la copa de los árboles en anteriores ocasiones. Pero esa fue la señal que dio el Señor. Y no era una señal, pues, muy espectacular. Pero fue el mensaje que le dio Dios. Cuando tú veas eso, entonces atácalos, porque yo estoy contigo. Entonces vemos, él tenía que estar atento, ¿verdad? A un detalle que el Señor le dio. Y el Señor también, pues, nos da a veces muestras de su voluntad. No espectaculares, ¿no? No están tronando rayos y truenos y terremotos, ¿verdad? Como Elías en el monte de Sinaí. Sino, pues, el silbo delicado y apacible. Pero para ello hemos de estar en sintonía con el Señor. Para ver la dirección del Señor, para ver sus confirmaciones en nuestras vidas, de su voluntad, hemos de estar en sintonía con el Señor. Hemos de estar persiguiendo, por así decirlo, o siguiendo, pedir al Señor su confirmación de su voluntad para nuestras vidas. Hemos de estar orando. Si no recibimos una respuesta, hemos de seguir haciéndolo. Y me dirán, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pues hasta que recibamos la confirmación de parte del Señor, sea cual sea. Sea esta, sea la otra. Y hemos de tomar en serio al Señor, tomar en serio también, por supuesto, las cosas que le pedimos, y hemos de seguir, pues, buscando su confirmación. Como decíamos, pues, todo este pasaje lo podemos resumir en esa sola palabra, la confirmación de Dios a David como rey de Israel. Y de todas estas maneras el Señor lo hizo. Bien, pues que el Señor también confirme su voluntad en nuestras vidas. Amén. Señor, bendiga su santa palabra.